religiones cristianas o grupos que se dicen que creen en la Biblia, dicen que creen en la palabra de Dios, pero con sus hechos demuestran lo contrario. Predicando sobre la prosperidad, predicando para gobernar este mundo. Postúlate para que seas gobernante o candidato a una alcaldía. No es pecado, la Biblia no está contra eso. Y algunos se atreven a poner ejemplos de la Biblia para decir, mira, si tal personaje en la Biblia fue gobernante o fue rey, Dios le permitió, ¿por qué ahora no? Nosotros hemos de gobernar el mundo. Eso va en contra de la palabra de Dios. Nada tiene que ver. El reino de Dios no tiene nada que ver con las cosas de este mundo, dice la Biblia. Así que vamos a ir, hermanos, a la palabra de Dios. Una de las cosas que siguen siendo vigentes en el mundo de una manera palpable, es que la libertad o el precepto o concepto de libertad que entendemos o nos han enseñado en lo secular, en una escuela académica o en el hogar o en nuestra familia o en una costumbre, en una tradición, es un concepto muy variado que inclusive sigue siendo para algunos pueblos o naciones sigue siendo algo que no es para todos. Ejemplo, en el Oriente, en el Oriente sigue habiendo culturas, hasta este tiempo, sigue habiendo culturas que por generaciones y generaciones y generaciones, ¿no? Solo algunos tienen cierta libertad. Ejemplo, hay mujeres en el Oriente que no se les permite vestir como ellas quieran, que no se les permite andar destapadas y ponerse cualquier ropa que ellas quieran. No se les permite. Es más, algunas de ellas, ¿no? Hace poco pasaron en la televisión que una mujer en esos lugares que no vistió no traía la vestimenta que le obligaban o le forzaba como mujer viviendo en ese país y en esa cultura, fue llevada a juicio y fue declarada para que muriera. No encarcelada, no en prisión, ¿para qué? Muriera. Así que la libertad es un concepto o precepto que no es equitativo en el mundo. Inclusive en México. ¿En México todos los mexicanos tenemos las mismas libertades? No tenemos las mismas libertades. Derechos sí tenemos derechos algunos, ¿verdad? Y podemos mencionar algunos. Los niños tienen el derecho a un hogar, tienen derecho a la comida, tienen derecho a que los manden a la escuela, tienen derecho a etcétera, etcétera. Los niños, los jóvenes tienen, por ejemplo, los jóvenes tienen derecho ¿a qué tienen derecho los jóvenes en México? Según la ley, nuestra ley. A la educación, ¿a qué más? Al seguro, ¿a qué más? Por ejemplo, los jóvenes tienen derecho, la ley les da el derecho, la libertad de que tomen alcohol. ¿Sí les da el derecho? Sí. Bueno, la ley dice que a tal edad puede joven, hombre o mujer ir a una tienda de conveniencia, un lugar y comprar, le pueden vender bebida alcohólica, ¿verdad? Pero también la ley dice que si una persona, hombre o mujer, con cierta edad quiere comprar, por ejemplo, tabaco, cigarros en un lugar, ¿se los venden? Sí se los pueden vender, pero es ilegal. No debería de ser. Como la famosa ley seca que seguido hacen en México, ¿verdad? Ley seca. Por favor, ¿no? Pues será seca para ellos nada más, ¿verdad? Porque nomás es en el papel. Porque la realidad es que ya muchos se preparan, ¿verdad? Como va a ser ley seca, pues vamos a prepararnos, ¿verdad? Y hacen ¿cómo se llama? Su apartado para prepararse y librar esos días, 1, 2, 3 días de la ley seca. La libertad, hermanos, es algo que en el mundo es confuso. Y a veces es engañoso. Porque con pretender que somos libres, en realidad, de acuerdo a la palabra de Dios, no somos libres. Al contrario, somos esclavos.
Y esclavos no que estemos en una cárcel y que haya unos barrotes que nos dividan y nos impidan, no. Cuando el Señor Jesús, de acuerdo al Evangelio, capítulo número 8, dice la Biblia, dice el evangelista San Juan, que iba un grupo de personas, ¿verdad? Siguiéndolo, y entonces el Señor Jesús los confrontó, no para pelear con ellos, y este grupo de personas ellos decían ser descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, de los patriarcas, y ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Nunca hemos sido esclavos de nadie, le dijeron al Señor Jesús, y el Señor Jesús les declaró, ¿no? ¿Qué les declaró el Señor Jesús? ¿Qué les dijo? ¿Sí recuerdas? Eran esclavos del pecado. Aunque fueran descendientes de Abraham y de Isaac, de Jacob, según ellos, ¿no? Eran esclavos del pecado. Y cuando la Biblia habla acerca, hermanos, de que somos esclavos, todos los seres humanos somos esclavos, se refiere obviamente a que somos esclavos del pecado, de la maldad. Somos esclavos inclusive de nuestros pensamientos, de nuestros deseos. Somos esclavos, por eso el Señor Jesús constantemente hablaba a las personas, confrontaba a las personas, ¿verdad? Que trataban de justificarse delante de Él, tratando de engañar al Señor Jesús, ¿verdad? Y más sin embargo, Él siempre los confrontó diciéndoles que la realidad era que eran esclavos. Unos esclavos de las tradiciones, otros esclavos de las costumbres, otros esclavos de su propia necedad, de su propia rebeldía, de su propia concupiscencia, ¿verdad? Unos esclavos de guardar las tradiciones de ese tiempo, ¿recuerdas? Algunos eran tan religiosos, que pretendían ser mejor que los demás. Y el Señor Jesús les dijo constantemente, son esclavos. Ustedes no son libres, son esclavos. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que para ser verdaderamente libres, porque hay una verdadera libertad, hay una libertad que es falsa, hay una libertad que el mundo presenta como una libertad aparentemente buena, aparentemente atractiva y aparentemente deseable. Por ejemplo, no solo en México, sino en diferentes partes del mundo, los jóvenes, la gran mayoría de los jóvenes son atraídos diciéndoles con esta ideología, filosofía diabólica, diría yo diabólica, porque no está de acuerdo con la palabra de Dios, los engaña a los jóvenes diciéndoles, eres libre de hacer lo que quieres. Tú eres libre de hacer lo que quieres. ¿No quieres estudiar? No estudias. Bueno, ahora hasta el gobierno te ayuda que no estudies, ¿verdad? Ahora el gobierno te da una beca, aunque ni estudias, ni trabajas, ni nada. Te da una beca. ¿Verdad? Y por eso muchos votan, iba a decir, ¿no? Pero, y digo aparente porque la Biblia habla mucho acerca de eso. Por eso la Biblia dice que lo que pasa en este mundo, lo que hay en este mundo, es vano, hueco, vacío, engañoso. Hay que tener mucho cuidado. Cada vez no solamente jóvenes, cada vez más niños, desafortunadamente, a muy temprana edad se les enseña, se les permite, ¿no? Conductas, decisiones que no deberían de tomar ellos a esa edad. Un niño debería de tomar la decisión, un niño de 5 años, 6 años, debería de tomar la decisión de un niño varón, un varoncito. ¿Crees que sea correcto que tome la decisión de no ponerse ropa de varón, pantaloncito, sino ponerse una falda y que le hagan trencitas? ¿Es correcto? Hermano, ¿usted permitiría si fuera su hijo? ¿Lo permitiría? Bueno, a mi mamá no le pregunto porque mi mamá lo cachetea, ¿verdad? De arriba abajo y lo arrastra por todo satélite. ¿Se le permitiría? Se les permite, hoy día se les permite a varoncitos que se vistan desde temprana edad con ropa de mujer. Y mujercitas que desde temprana edad, o sea, muy, muy corta edad, ¿no? Se les permita vestirse, mujercitas, con ropa de varón. Traer el pelo corto de varón, inclusive mujercitas que aparentan más, quieren aparentar más ser varón que mujercitas, ¿no? Libertades, ¿no? Se les permite y van creciendo pensando que son libres de hacer lo que quieran.
Dos cosas que me gustaría que viéramos hoy en este estudio. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, del versículo 1 en adelante, pero especialmente en el versículo 5 dice la palabra de Dios lo siguiente. Ahora, ¿por qué dice Dios a través del apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, por qué les recuerda esto? ¿Por qué menciona una vez más esto? ¿Verdad? Esta situación. Y mira, leamos, hermanos, veamos lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo número 5, versículo 1, dice la Biblia: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿De qué nos hizo libres Cristo? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que Cristo nos hizo libres? ¿De qué nos hizo libres? ¿De qué? Y vamos a ver con la palabra de Dios, hermano, de qué nos hizo libres. Por ejemplo, libres del pecado. De acuerdo a Lucas capítulo 11, versículo número 21, dice la palabra de Dios. Bueno, podemos ver ese ejemplo. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 11, si están ahí, pueden leerlo conmigo. Si ya llegaron, yo ya llegué a Lucas 11, versículo número 21, dice la palabra de Dios. El versículo 21, bueno, menciona, tendríamos que leer el contexto, ¿verdad? Dice desde el 14, dice la Biblia, si estás conmigo podemos leer juntos. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció, si estoy Lucas 11, sí. Y que salido del demonio, el mudo habló y la gente se maravilló, pero algunos les decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. A otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo y casa dividida contra sí misma cae. Y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por qué los echan fuera? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Versículo 20 dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre armado fuerte guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El final del 23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Sí, este ejemplo se refiere al hombre fuerte, se refiere a Satanás, cuando estábamos sin Cristo, porque él era el que gobernaba nuestro corazón. Y éramos por naturaleza, dice la Biblia, ¿no? Hijos del diablo. Por naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa caída. De eso dice la Biblia que el Cristo nos hizo libres. Éramos esclavos de Satanás y por la sangre y la obra de Jesús fuimos liberados. ¿De qué? De la esclavitud de Satanás, del pecado, de la muerte. Dice en 2 de los Corintios, capítulo 4, versículo 4, que estábamos cegados. Estábamos cegados. Satanás, que es el príncipe de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. Cuando tú y yo estábamos sin Cristo, cuando no habíamos rendido nuestra vida a Cristo, cuando seguíamos por naturaleza nuestros deseos, nuestros anhelos, costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera, estábamos ¿cómo? Cegados. Estábamos cegados. Solo no nos podíamos librar, porque no podemos, el ser humano solo no se puede librar, como el hombre fuerte, que lo tiene dominado. Se necesita alguien más fuerte. ¿Para qué? Poder ser liberado, poder ser libres del pecado, de la muerte, de la condenación eterna. Dice en Primera de Pedro, el apóstol Pedro escribe, Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a ver dos citas ahí, por favor. En Primera y Segunda de Pedro, dice la Biblia: Primera de Pedro, capítulo 2, leamos, si estás ahí conmigo, leamos solo el versículo 16. Dice la palabra de Dios: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Una vez más, solo el versículo 16.
como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y en la segunda carta de Pedro, también en el capítulo 2, allá adelantito, el versículo 19, segunda carta, capítulo 2, pero el versículo 19 dice la palabra de Dios, les prometen libertad, dice, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Bueno, se refiere, claro, también tiene que ver, pero se refiere obviamente a cuando aceptamos a Cristo, cuando rendimos nuestra vida a Cristo, cuando lo reconocimos como nuestro Salvador personal, nos libró del pecado, de la muerte, de la condenación eterna. Algo importante, hermanos, libres, inclusive la Biblia dice que nos hizo libres de la culpa. Delante de Dios ya no somos culpables. Dice Romanos capítulo 5, dice la palabra de Dios, ¿no? Que Jesús es nuestra justificación. En Él somos justificados delante de Dios. Es a través de Él, de la sangre de Jesús, que Dios nos ve a nosotros. Esto no es una licencia, obviamente, hermanos, para pecar. No es una licencia para decir, como Pablo escribe ahí en Gálatas capítulo 1, ¿no? Capítulo 5, cuando dice, no, fuimos liberados por Cristo, pero no para seguir viviendo de acuerdo a lo que queremos o pensamos. Dice la Biblia, Jesús les dijo en San Juan capítulo 8, les dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la culpa. Qué bendición es saber que Dios ya nos ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, nos los ha perdonado. Y qué bendición es saber que delante de Dios ya no somos declarados culpables, sino somos declarados hijos de Dios por la gracia de Jesucristo, que es impuesta o imputada a nuestras vidas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Esta libertad verdadera que dice la Biblia nos quita la culpa del pecado, nos da verdadera seguridad. Hermano, debemos constantemente estar no aceptando a Cristo en nuestro corazón, no, recordando la seguridad de la salvación, recordando que la seguridad de la salvación depende de lo que Dios hizo y de lo que Dios hizo en nuestras vidas y no depende de cómo me siento yo, no depende de si me siento bien o me siento mal, no, la salvación no depende de si leo o no leo mi Biblia o si asisto o no asisto a la iglesia, no, la salvación es por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nos quita la culpa del pecado y nos da verdadera seguridad. Y algo también hermoso y maravilloso que no podemos comprender, nuestra mente finita no lo puede comprender, pero sí lo debemos experimentar en nuestra vida. La Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por eso dice la Biblia que debemos guardar cuerpo, alma y espíritu irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Esta libertad que Cristo nos da es verdadera, produce verdadera alegría, produce verdadera paz, produce verdadera tranquilidad. La libertad en Cristo, hermano, trae tranquilidad al alma y al corazón. Trae una verdadera tranquilidad de saber que por la gracia de Dios estamos en sus manos y pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, ¿no? Podemos experimentar esa verdadera tranquilidad o seguridad. Porque el Señor Jesús declaró en San Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las sigo, yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mí, Padre. ¿No es eso seguridad, hermano? ¿No trae eso seguridad a tu corazón? ¿No trae eso seguridad y paz y tranquilidad a tu corazón?
sí debería de traer seguridad y paz a nuestro corazón. Esa seguridad verdadera de saber que por la gracia de Jesús y por creer en Él como el único camino al cielo y en el Padre Celestial como el único Dios verdadero y en Jesús como el único camino verdadero, ¿no? Él mismo lo declaró, Él mismo se presentó como la verdad y como la vida, Él mismo. Así que esta libertad que dice la Biblia no es, hermanos, no es para que sigamos viviendo a nuestra manera. No. No es para que sigamos nuestros mismos caminos. No es para que sigamos pensando a nuestra manera y buscando nuestros anhelos o deseos que van en contra de la palabra de Dios. Dios no nos libertó, no nos dio libertad para después dejarnos abandonados. ¿Has visto esa figura, una figura que yo le he visto varias veces en la televisión? Alguna mujer tuvo que ser, ¿verdad? Parió un hijo o hija y lo dejó tirado en un basurero. ¿No? ¿No has sabido? Bueno, aquí en Querétaro hace la semana pasada una ruta de aquí de Querétaro, ¿no? Llega al final el chofer de su ruta y ya iba a cerrar el camión y va y revisa y en la parte de atrás un niño ahí abandonado. Ah, caray, ¿se le olvidó a su mamá? ¿O qué pasó? ¿No? Dios no nos hace sus hijos y nos salva y nos perdona y nos abandona para dejarnos a nuestra suerte. Eso no lo hacen. Tal vez hay seres humanos, mujeres que lo han hecho o padres que lo han hecho, que violentan a sus hijos, que no alimentan a sus hijos, que no cuidan a sus hijos, que no proveen a sus hijos, pero el Padre Celestial no hace eso. El Padre Celestial por su gracia nos salva, nos perdona, nos redime y después cuando nacemos de nuevo de acuerdo a la Biblia, el nuevo nacimiento nos da la leche espiritual. ¿Para qué? Para que crezcamos, para que maduremos y nos guarda y nos protege y nos cuida y está al pendiente de nosotros en todo momento. ¿Por qué? Porque es el Padre Celestial y no quiere que nos descarriemos, no quiere que nos desviemos, no quiere que tomemos rutas diferentes, no quiere que nos dejemos guiar por nuestros propios pensamientos. Esto es exactamente, hermanos, lo que de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Gálatas, de acuerdo a lo que estaba pasando con la iglesia de Galacia, recibieron el evangelio de la salvación por gracia y estaban volviendo al judaísmo. Recibieron la verdadera libertad en Cristo y volvieron a la esclavitud del judaísmo. Al grado de que Pablo tiene que confrontar a Pedro en el capítulo 3 de ahí de Gálatas y le dice a Pedro, no nada más Pedro, estaba hasta el gran Bernabé. El gran Bernabé, ese gran misionero Bernabé, que Dios lo usó poderosamente, ¿no? Estaba y Pablo les dice a ellos, a Pedro y a Bernabé y a otro grupo de judíos, ¿cómo ustedes? ¿Cómo quieren obligar a los gentiles a judaizar? ¿Cómo? ¿Cómo está eso? ¿No? Por eso menciona él, de la gracia habéis caído. ¿Cómo otra vez vas a volver a las obras? ¿Vas a volver a la ley, al judaísmo, para tratar de agradar a Dios? ¿Vas a volver? ¿Cómo? Si ya fuiste liberado, si ya tuviste la verdadera libertad en Cristo, no tienes por qué volver a la esclavitud de la carne y del pecado. ¿No? Y por eso Pablo le recuerda a los hermanos de Galacia, ¿no? En el primer capítulo de Gálatas les dice Pablo, si alguien les predica un evangelio diferente, o un ángel de Dios, o alguien más, sea anatema, sea maldito. Porque solo a través del evangelio, el evangelio eterno, la Biblia le llama el evangelio de la salvación. Porque hay un solo evangelio que salva. Hay muchos que predican diferente evangelio, sí. Hay muchos que creen en diferente evangelio, sí. En estos días pasó, creo que en estos días tocan la puerta, abro la puerta. Jueves de oración, no, el otro pasado. Pensé que era algún hermano que ya venía a la oración, ¿verdad? Y era una señora. Y me dice, buenas tardes, ¿usted ya está preparado?
Porque de acuerdo a Mateo capítulo 24, el Señor viene pronto. Y no habían visto el letrero que está ahí a un lado de ella, ¿verdad? Y le digo a la señora, ¿usted está preparada? Y dice, sí, por eso ando tocando las puertas. ¿Y qué anda haciendo? Tocando puertas, ¿no? Ellos dicen que evangelizan, los testigos de Jehová. No presentan el evangelio. Eso no es evangelio. Hablar algo de Cristo, hablar algo de la Biblia, hablar algo de Jehová de los ejércitos, hablar algo del Antiguo Testamento, no es evangelizar. Evangelio es buenas nuevas de salvación a través de la obra perfecta del Señor Jesús en la cruz del Calvario, su muerte, su sepultura, su resurrección, de acuerdo a las Escrituras para la salvación de los seres humanos. Eso es evangelio, ¿no? Y por eso dice Romanos capítulo 1, dice el apóstol Pablo, como el canto que entonamos, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios ¿para qué? Y de otra cosa, bueno, a lo mejor sí, pero cuando la Biblia nos muestra que cuál es el camino de la salvación, o la forma de la salvación, o el método de Dios para la salvación, es el evangelio. Es Jesús mismo, nuestro bendito Salvador. Él es el evangelio, el verbo encarnado, el verbo de Dios. Él mismo se declaró ser el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios y el único, y en su obra perfecta en la cruz del Calvario, en el cual hay salvación y vida eterna. Libres, muchas personas siguen engañadas hoy. Personas que dicen, yo acepté a Cristo como mi Salvador, le abrí la puerta de mi corazón a Cristo. Ah, muy bien, qué bueno, gracias a Dios. ¿En qué iglesia estás sirviendo? Ah, no voy a ninguna iglesia. ¿Oras en tu casa? Ah, no, pues a veces oro. ¿Estudias la palabra de Dios? No, es que está difícil la Biblia. ¿Testificas a alguien de Cristo? ¿Qué pasó? Cuando aceptaste a Cristo, ¿qué pasó en tu vida? ¿Hubo un cambio en tu vida radical o verdadero, etcétera? No, pues estoy tratando de cambiar. ¿Eso es recibir a Cristo? ¿Eso es la salvación que muestra la Biblia? ¿Esas son las evidencias que muestra la palabra de Dios? No. Las evidencias, las verdaderas evidencias nos muestra la palabra de Dios. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el que era criminal dejó de ser criminal. No empezó a dejar de ser criminal, no. Y el que era fornicario o adúltero o borracho, maldiciente, o el que era golpeador, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, inclusive me voy a atrever a decir algo que a mí me consta. Me consta en un sentido. Conocí personas que se declararon homosexuales. O sea, la atracción, varones por otros varones. Y practicaron, o sea, tuvieron relaciones sexuales con otros hombres, ¿verdad? Pero recibieron el evangelio. ¿Y qué crees que pasó en su vida? ¿Dejaron de ser homosexuales? ¿Dejó de gustarle los hombres? Claro que dejó de gustarle los hombres. ¿Por qué? Porque rindieron su vida a Cristo. Y así se cumple lo que dice la Biblia. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y por eso vemos en la Biblia las evidencias. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿no? Poniendo en su sabiduría, en su gran sabiduría como el maestro, el verdadero maestro, dijo el Señor Jesús, pues miren qué sencillo. Un árbol bueno da fruto y el árbol malo da fruto. Así que por el fruto se conoce el árbol. Qué tremendo nuestro bendito Salvador, ¿a poco no? O sea, más claro, ni el agua de Tlacote. Ah, creo que ya no hay agua de Tlacote, ¿verdad? Clarito. Si decimos ser hijos de Dios, tiene que haber evidencias, ¿no? Porque si alguien dice, poniendo un ejemplo, a lo mejor no es tan claro para ti, si alguien dice, tuve un hijo, o tuve una hija, ¿ah, dónde está? No, pues nada más los tuve, quién sabe dónde está, pero no lo tuve. ¿Cómo? Tiene que haber evidencia, ¿no? Bueno, no sé desde qué año en México, en otros países, cuando una mujer da a luz un hijo, o hija, se tiene que hacer un documento que se llama acta de nacimiento, para certificar
que esa personita tiene nombre, tiene familia y por ende tiene derechos, etcétera, ¿no? Hay evidencia, ¿no? Nosotros tenemos, los mexicanos tenemos un IFE, ¿no? A lo mejor no todos son legales, ¿verdad? Hay aquí un extranjero, sí, hay un extranjero. El hermano, tu IFE no dice que eres mexicano, ¿no? No, ya casi. Bueno, hay muchas formas, ¿verdad? Pero esa identificación nos da, ¿no?, representación, ¿verdad?, en diferentes áreas o diferentes cosas aquí. O sea, legalmente yo me puedo presentar en el Seguro Social y con mi identificación, etcétera. Yo pues, yo soy esta persona y si yo tengo Seguro Social me van a atender porque estoy ahí registrado, ¿no? Pero si no estoy ahí, no aparezco, no me van a atender o para ellos no existo, ¿verdad? Así que, hermanos, debemos de tener cuidado porque personas que dicen que son libres, cristianos que dicen que son libres, pero no es verdad. Son esclavos. Son esclavos. Y habrá quienes digan, habrá quienes opinen, pero esto no es tan malo. Pero ¿quién le pone qué es malo y qué es bueno? Un ejemplo. Platicaba poquito con el hermano Alfredo Lomelí, que el machismo en el mundo, ¿es bueno o es malo? Pregunto. ¿Qué dicen? A ver, levanten su mano. ¿Es bueno o es malo? ¿Malo? ¿El feminismo es bueno o es malo? Ah, son inteligentes mis hermanos. Qué bueno, hermano. Ahora espero que en la práctica, porque una cosa es el papelito y la otra cosa es la práctica. Porque hay personas, hombres o mujeres cristianos, que en su dicho o lo que ellos dicen, para algunos de ellos el machismo es malo, el feminismo es malo, pero están ejerciendo, uno de los dos, están ejerciendo, o la mujer el feminismo, o el varón el machismo. Y no lo quieren reconocer. Por ejemplo, de acuerdo a la Biblia, en el matrimonio, ¿quién es la cabeza del matrimonio? De acuerdo a la Biblia, un matrimonio cristiano. ¿Quién, perdón? ¿La mujer? ¿El varón? Es el varón, de acuerdo a la Biblia. Matrimonio cristiano, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y qué le dice la Biblia? ¿Qué dice Dios al varón, por ejemplo, en ese matrimonio cristiano? ¿Qué le dice a él? ¿Qué responsabilidad le da? Le manda. Cuidado, protección, provisión. ¿Quién es el encargado de proveer en el matrimonio cristiano todo lo que la esposa y los hijos necesitan? ¿Quién es el responsable? ¿Quién, perdón? El varón. Así lo establece la Biblia. Y la mujer cristiana, ¿de qué es ella responsable de acuerdo a la Biblia? O su función o su labor en el matrimonio cristiano. ¿De qué es? De respetar a su marido, de cuidar a sus hijos, el cuidado de sus hijos, ¿verdad? El cuidado del hogar, y ahí en el cuidado del hogar abarca varias cosas, hermano. El cuidado del hogar no nada más es que la hermana agarre la escobita y tiene que barrer y tender la cama y tener la comida lista para cuando llegue el esposo cristiano lo reciba con los brazos abiertos, sopa caliente y un bistec. No. El cuidado del hogar implica más cosas ahí. ¿Sabes que este rol, que de acuerdo a la Biblia no ha cambiado, muchos hogares cristianos no lo respetan? No lo respetamos en su totalidad. Y eso trae problemas graves a las familias. Donde ahora, yo diría lo más peligroso es que un hombre cristiano o una mujer cristiana quiera tomar estos conceptos del mundo de libertad o de machismo o feminismo o a mí esto no me parece mal o a mí yo opino que esto es diferente
ahí está el peligro. Porque no es lo que me parezca, ni lo que yo piense, sino lo que dice la palabra de Dios. No es lo que querramos hacer o lo que pretendamos hacer, sino como Dios lo establece. Y aquí es donde, hermanos, debemos de tener cuidado. Así como el machismo y el feminismo son polos opuestos, y quienes creen en esto y están buscando un equilibrio o buscando justificarse, unos con el machismo y otros con el feminismo, así, hermanos, la libertad que la Biblia ofrece, o es una verdadera libertad en Cristo, o es una libertad falsa. Una libertad falsa. Bueno, yo le puse, no le puse falsa libertad. Es libertad, la libertad que menciona la Biblia, y la otra frase es libertinaje, que son cosas opuestas, diferentes, ¿no? Libertad en Cristo o libertinaje. ¿Sabes cuál es el libertinaje, hermano? ¿Sí sabes? El lado opuesto. ¿Sí? ¿No? ¿Libertad en Cristo o libertinaje? ¿Qué debemos buscar? ¿Qué debemos hacer? La libertad en Cristo. ¿Hasta dónde el pueblo de Dios, los hijos de Dios, una iglesia verdadera, una iglesia que decimos ser una iglesia bíblica, hasta qué punto estamos ejerciendo, andando, viviendo una libertad de acuerdo a la palabra de Dios en nuestra vida? Porque recuerda, hermano, lo que dice la Biblia, lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, lo que no llevamos al pie de la letra, como dice la Biblia, lo que no lo practicamos y lo vivimos al pie de la letra, como la Biblia nos lo menciona, es pecado. Es opuesto a Dios. En un sentido, por eso el Señor Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y en la porción bíblica que leímos ahí de Gálatas 5 menciona un poco de levadura echa a perder la masa. Un poco de levadura. La levadura sí es falsa doctrina, pero también, ¿sabes qué significa la levadura en la Biblia también? Es pretender que la sabiduría humana, ¿no?, la podemos aplicar, ¿no?, a las cosas de Dios. O sea, un precepto o una opinión, ¿no?, humana, no sacada de la Biblia, un precepto o un concepto o una ideología o filosofía. Es que a mí me parece que no es tan malo esto. A eso se refiere. Un poco de levadura echa a perder toda la masa. No es nuestra opinión. No es lo que yo creo, no es lo que yo digo. Es lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña, nos muestra de cómo vivir, de cómo andar, de cómo conducirnos en este mundo, en esa verdadera libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Acuérdate, hermano, el Señor no nos liberó del pecado, de la muerte, de la condenación eterna. No nos liberó para seguir nuestro propio camino. Para eso no fuimos liberados. Nos liberó para seguirlo a Él, seguir su bendita palabra, seguir sus estatutos, sus mandamientos, no para salvación. Por eso dice la Biblia en Primera de Juan, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, andar en los mandamientos de Dios, practicar los mandamientos de Dios, es lo que Dios espera de nosotros, de sus hijos, la obediencia en Él, en lo que Él nos pide, en lo que Él nos muestra que tenemos que hacer a cada momento. Así que vamos, hermanos, a orar y terminar con este tiempo. Que el Señor nos guarde de
lo que viene en esta semana y sobre todo prepararnos para las cosas que tenemos que hacer, las decisiones que tenemos que tomar y prepararnos para, pues, no dejarnos, hermanos, engañar por las cosas de este mundo. ¿Sí? Vamos a orar, por favor, tú en tu corazón vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, bendito Dios, una vez más, queremos rogarle en el nombre de su Hijo Jesús, que nos ayude, Señor. Ayúdenos a no pretender usar mal la libertad que tenemos en Cristo. Ayúdenos, Señor, a no dejarnos esclavizar por la vanagloria de este mundo. Ayúdenos, Señor, a no pretender ser sabios en nuestra propia opinión y someternos totalmente, una verdadera consagración, como dice la alabanza, una verdadera consagración a su palabra, a su bendita palabra, una verdadera consagración, Señor, también rendir nuestras vidas al Espíritu Santo para que Él nos guíe, nos ilumine, y la promesa es que Él nos guiará a toda la verdad. Ayúdenos, Señor, para no dejarnos engañar. La Biblia dice que fuimos liberados del pecado, de la muerte y de la condenación eterna para seguir sus caminos, para obedecer su palabra y para andar en esa vida nueva que por su gracia tenemos en Cristo Jesús. Guárdenos, Señor, tómenos en sus manos y rogamos especialmente por nuestros hermanos que hoy no pudieron estar, especialmente por aquellos que no estuvieron, Señor, tal vez están pasando por dificultades, problemas de salud, o tal vez algunos de ellos están molestos o están decepcionados tal vez por alguna situación. Le rogamos en el nombre de Jesús que no permita, Señor. La Biblia dice, ni deis lugar al diablo, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y claro que él quiere destruir su iglesia. Claro que él quiere destruir los matrimonios, quiere destruir los jóvenes, los niños, quiere destruirnos. Y por eso dice la Biblia que debemos juntos resistir al diablo y huirá de nosotros. Ayúdenos, guárdenos, Señor. Quédese con nosotros, Padre, y que tengamos cuidado esta semana que comienza. Que tengamos cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿quieren que entonemos? ¿Les gustaría que entonáramos un canto más?